Una de las cosas que más eh, preocupa a la persona mayor de 50 años y ciertamente a aquellos que ya están cercanos a los 60 años y que están buscando trabajo es el problema de conseguir trabajo con un buen currículum. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Si normalmente el que debería tener problemas es aquella persona que no tiene currículum, es aquella persona que no tiene mucho que ofrecer como un legado de vida y que por lo tanto pues eh, simplemente no consigue trabajo. Curiosamente, ese tipo de personas tienen, o esa persona que ha llegado a los 50, 60 años sin una educación formal, tiene una relativa ventaja y es que sus expectativas de salario y de nivel de competencia no son tan altas como las del profesional. Y por lo tanto, está dispuesto a entrar en unos segmentos de mercado, de trabajo, de mercado laboral, donde pues no se necesitan muchas destrezas o no se necesita un gran currículum. Y me viene a la cabeza el caso de Uber. Para empezar a trabajar en Uber no se necesita tener un doctorado ni tener una cantidad digamos, de niveles educativos ni de preparación, simplemente se necesita conducir bien y ser una persona responsable. Y así en ese área hay un enorme, yo diría que sí, un enorme mercado de trabajo para todas aquellas personas mayores de 50 años, sean o no profesionales. El problema es que los profesionales tienen que entonces hacer un ajuste hacia abajo, es decir, bajar sus expectativas, racionalizar que ya no son competitivos en el mercado laboral y aceptar este tipo de empleos que están muy por debajo de sus capacidades, de sus experiencias y por supuesto de sus expectativas. Sin embargo, no hay que tampoco desfallecer, porque existe también una gran necesidad de profesionales con experiencia, personas que tengan años, no tanto, no solamente involucrados en el aspecto técnico o metodológico de un determinado empleo, sino expertos ya con la experiencia de la toma de decisiones, es decir, cómo manejar los problemas, que es el trabajo esencialmente de un gerente, una persona que tiene que enfrentar el manejo de personal, conflictos técnicos, conflictos humanos, problemas de todo tipo, de tal manera de que hay una gran necesidad de este tipo de profesionales y obviamente pues un hombre joven o un personal recién graduado, a pesar de que esté muy bien enterado del aspecto técnico de su profesión, obviamente no tiene la experiencia en aspectos como el manejo y la toma de decisiones de problemas personales o empresariales. De tal manera de que siempre es importante mantener ese optimismo y el empezar a buscar adecuadamente los empleos para aquellas personas que tempranamente han sido retiradas, bien sea porque las organizaciones dejaron de existir o porque simplemente redujeron personal o están contratando personal nuevo. El problema que está pasando ahora es cómo buscar esos empleos, porque la forma tradicional de cómo esto se hacía es que uno identificaba la entidad que ofrecía el cargo, veía la descripción de cargo y mandaba uno un currículum. Escribía un currículum, lo mandaba por correo o se presentaba físicamente en la entidad y decía, yo vengo a aplicar por este trabajo, yo soy una persona calificada para esto, yo he visto la descripción de cargo y aquí están mis papeles para someterlos a la consideración de ustedes. Bueno, esos días se acabaron. Ya son muy pocas las organizaciones modernas, sobre todo las corporaciones grandes, y grandes es toda corporación de más de 80, 100 empleados, que se manejan de esa manera. Aunque usted se presente a recursos humanos con un currículum bajo el brazo, es muy poco probable que esa persona que lo reciba evalúe sus credenciales. Y eso es producto de dos factores interesantes. Uno, ya muy pocas empresas tienen departamentos de recursos humanos como tal, sobre todo las pequeñas y medianas, sino que han hecho un outsourcing, es decir, ya ellas buscan empresas que les consiguen estos empleados. De tal manera de que cuando usted llega a una de estas empresas, usted tiene que venir ya referido de una organización que ya lo había preseleccionado para ese cargo. O sea que de nada tiene sentido que usted vaya con su currículum porque no se lo van a aceptar. Esa empresa ya está manejándose con otra empresa de recursos humanos que es la que le va a
a precalificar para ese tipo de empleo. Y las empresas grandes tienen sus propios departamentos de reclutamiento, pero entonces ahora están funcionando con los famosos algoritmos. Es decir, no necesitamos su currículum, ni necesitamos la copia en blanco y negro que usted nos trae. Nosotros necesitamos que usted llene un formulario en la web donde ponga en forma itemizada todo su currículum, la educación que ha tenido, las responsabilidades que ha tenido, los supervisores que ha tenido, las tareas para las cuales usted se siente capacitado. Escríbanos también una nota de por qué usted piensa que para este cargo en particular usted puede ser útil para esta empresa. Todo eso entonces pasa a una base de datos que un algoritmo preselecciona automáticamente, muchas veces sin la intervención humana. De manera que cuando el manager, en función de escoger los candidatos para la posición, le llega la información, ya ha sido manejada por el algoritmo. Es decir, ya han sido muchas de esas personas excluidas sin haber sido jamás vistas sus credenciales por una persona humana. Es decir, hay un algoritmo que dice, bueno, estamos buscando personas de menos de 42 años, usted tiene 43, bueno, ya está fuera. No lo sacó ninguna persona en particular, nadie lo discriminó, simplemente el algoritmo no parametrizó su currículum porque usted tiene 43 en vez de tener 42. De esa manera se está haciendo esto en los actuales momentos, lo cual me lleva entonces a la recomendación de este programa. Y es que en lo posible, todavía, a pesar del uso de los algoritmos y de los sistemas masivos de reclutamiento del talento humano, todavía funciona mucho la palanca, el contacto, porque en muchas de estas organizaciones el que toma la decisión, independientemente de que recursos humanos someta a consideración una serie de candidatos, depende mucho también de la persona que va a ser su futuro jefe. De tal manera que si usted logra de alguna manera llegarle a aquellas personas que en un momento dado van a ser sus superiores o cercanos a usted dentro de esta organización, usted se encuentra en un muy buen lugar para presentar su caso, para demostrar que usted sí es capaz de la posición a la cual se está aplicando y que independientemente que usted tenga 20, 30 años de servicios ya y sea considerado por muchas organizaciones como una persona senior, una persona de edad avanzada, para efectos de algunos trabajos, es más probable conversar y negociar eso con otro ser humano que con un algoritmo que fríamente lo excluye de una lista de potenciales empleados simplemente por alguna u otra falla en la estructura de su currículum. Y ahí me meto también entonces en otra área y es la búsqueda de conexiones. Ya en este momento hay un sitio que se llama LinkedIn que se creó como una red social para profesionales, es una suerte de Facebook para profesionales, y la idea es utilizar estos recursos de interconexión entre una persona que tiene amigos en otra organización para llegar a tratar de identificar cuáles son esas potenciales fuentes de trabajo donde usted podría ser útil. Entonces eso, usted coloca su currículum ahí y otras personas vinculadas o no a su red social pueden un momento dado decir, caramba, pero este señor tiene tales y tales niveles de preparación, probablemente esto es lo que yo estoy buscando. Y de hecho muchos reclutadores inicialmente para cargos específicos pueden ir directamente a LinkedIn y utilizar el algoritmo de LinkedIn para ver si pueden identificar tempranamente el recurso humano que están buscando. Yo sé que esto es un tema difícil y también quiero darles una sugerencia que ha sido producto de mi propia experiencia buscando trabajo, y es tratar de no distraerse y no desesperarse en la búsqueda de un trabajo para el cual ustedes están sobrecalificados por el hecho de la urgencia. Porque el problema es que una vez que ustedes se dedican a ese tipo de trabajo y se conforman con eso y pierden la esperanza o el estímulo para conseguir un empleo mejor, se quedan ahí por mucho tiempo. Yo recuerdo un comentario que alguien una vez me dijo que lo peor que uno podía tener para ganarse un salario de más de $100,000 al año era conformarse con un salario de $1,000 al mes. Y en el momento yo no entendía muy bien porque me parecía un poquito drástica la situación, pero yo he visto muchos profesionales que podrían ganar salarios de 6 cifras y que han perdido la oportunidad y el norte simplemente porque se han conformado o se han visto en la necesidad desesperada de aceptar ese empleo
de $1.000 al mes, pensando que en algún momento en la vida eso va a cambiar, y en la práctica, pues en el momento que usted no tiene la urgencia, la búsqueda y la motivación, pues su nivel de expectativa cae y se conforma con ese salario y deja de buscar los niveles de empleo para los cuales usted realmente legítimamente está preparado y experimentado. Me gustaría escuchar sus opiniones en relación con esto. Son simplemente mis ideas, ustedes pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero si no están de acuerdo, me gustaría que expresaran sus propias ideas de este proceso de búsqueda de trabajo y de empleo después de los 50 años. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo episodio de Diario de un Sexo Adolescente. Hasta luego. Gracias. Y no dejen de suscribirse en YouTube a mi canal y también vernos por Facebook y en Instagram. Hasta luego.